Queridos hermanos, es siempre una alegría poder llegar hasta ustedes con este humilde programa Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia. Oremos con el Salmo 148. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pasar inmediatamente a la lectura del Evangelio de Juan 16, 12, 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirle, pero no pueden cargar con ella por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Bien, Jesús nos dice, muchas cosas me queda por decirles, muchas cosas, pero ustedes no pueden cargar con eso todavía. ¿Cómo podrían los discípulos entender? Y nosotros mismos también. Jesús es un misterio y la iglesia misma va poco a poco ahondando en este misterio, con la ayuda, con el auxilio del Espíritu Santo. Por eso Jesús nos envía este don, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad que abrió el entendimiento de los apóstoles. El Espíritu de la verdad que le fue sugiriendo lo que debían hacer en la marcha, en la guía de la iglesia. Y hay varios testimonio de eso, cuando eligieron a aquellos diáconos, cuando abrieron la iglesia a los gentiles en medio del problema de la circuncisión, cuando eligieron a Matías. Son momentos cuando Pedro fue llamado a ir donde Cornelio el pagano, a bautizarlo, a implorar sobre él la fuerza del Espíritu, el Espíritu de la verdad. Y sobre todo, iluminó su mente y su corazón para anunciar con sabiduría, con valentía, el Evangelio. Y ese mismo Espíritu es el que sigue actuando hoy en la iglesia. Y por eso la iglesia va, a través sobre todo del Santo Padre, va dando las pautas que este mundo necesita. Últimamente uno de los documentos más estudiados y valorados es justamente la Laudato Si, que trata sobre la casa común, sobre la creación como mi casa, que yo no la puedo destruir, que yo debo tomar otra actitud a la hora, podríamos decir, de depositar una basura, que yo no lo debo depositar en cualquier parte, porque estoy contaminando, estoy ensuciando. Encima de que estoy mostrando mi solemne falta de educación. Y muchos van por ahí en un vehículo y en vez de guardar el vasito plástico con el cual se están bebiendo el jugo en una fundita o en la cartera, no, a tirar eso de una vez a la calle, y luego eso se traduce en que hay que buscar uno para que barra. Ya decía un sabio que la ciudad más limpia no es la que más barren,
No, es la que menos se ensucia. Esa es la ciudad más limpia. Entonces, el cuidado de la casa común. Claro, ha ido habiendo una mayor conciencia con relación a eso. Por poner un ejemplo, cómo el Señor va en cada momento de la historia. Hoy también el Papa está hablando de sinodalidad, de caminar juntos. ¿Pero por qué habla de caminar juntos? Porque vivimos en una época de mucha rivalidad, de mucho individualismo, de cada uno encerrado en sí mismo. Y sobre todo este mundo de la computadora, del internet, que tiene muchísimas cosas buenas y positivas. Pero ¿cuánta gente vive encerrado buscando cosas allí y hasta le hace falta el tiempo para compartir con su hermano, con su familia, y hasta la hora de comer con ese celular, buscando y buscando y buscando, ni siquiera ese espacio tan íntimo hay como el momento para dialogar y para encontrarse y para fomentar ese espíritu de comunión, caminar juntos. Y ahora con todo esto de la inteligencia artificial, que también es algo bueno, no vamos a decir que no, pero tiene unas consecuencias terribles también. Si se deja, podríamos decir, a su propio arbitrio. A su propio arbitrio, porque a cualquier persona por ahí, a cualquier famoso, lo pueden poner a decir cosas que no ha dicho. Eso es posible hoy con la famosa inteligencia artificial. O hacer cosas que no ha hecho. Entonces tendrá que tener una regulación, naturalmente traerá muchas cosas buenas también, porque en definitiva no es la técnica lo malo es el uso que se le dé a esa técnica. Y la Fratelli Tutti, que ha escrito el Papa también, todos somos hermanos, va en esa línea. Lo de pacto educativo que está promoviendo también en las escuelas, donde haya un mayor respeto a la dignidad humana, donde se escuche al niño y se valore al niño y se respete al niño, que dicho sea de paso también saludamos el código de ética que el ministro de Educación ha estado promoviendo en estos días. Es algo que hay que valorar frente a todos estos casos que tenemos en la escuela. Pues el Papa también está promoviendo el llamado pacto educativo, que tiene como fundamento la dignidad de la persona humana, la escucha del niño, a quien hay que escuchar también. También atender a las prerrogativas de la mujer, el cuidado de la casa común, son como unos principios básicos. Y sobre todo, como decía esto, de la Fratelli Tutti. Y dice él ahí en esa Fratelli Tutti, es decir, todos somos hermanos, que es imposible construir una fraternidad verdadera si al menos no nos consideramos todos hijos de un mismo Padre. Fracasan las éticas que quieren construir, podríamos decir, una sociedad fraterna y en paz, fuera de ese tronco, de ese principio, que es el que daría, podríamos decir, el fundamento para construir una verdadera fraternidad. No solamente por esto de tener un Padre común, del reconocimiento de que venimos de un solo Dios, sino también porque Él es el único bueno y por tanto la fuente de toda moralidad, porque lo moral es aquello que me dice lo que es bueno. Y Jesucristo mismo se ha definido como el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo es que va, ese Espíritu que nos prometió Jesús, que lo dio a los apóstoles, que lo dio a la iglesia, que sigue caminando en su iglesia, sigue caminando en nosotros. Ese Espíritu le llevará a la verdad plena, dice Jesús. Les guiará, les conducirá, les fortalecerá, porque es el alma de la iglesia. Pero también dice Él, me glorificará. Todo el que tiene el Espíritu del Espíritu Santo glorifica a Jesús. Nadie puede decir Jesús es el Señor con esa convicción, con esa confianza, si no es por el Espíritu Santo. Pero además también porque tomará de lo mío, dice Él. Dice Jesús, tomará de lo mío, porque la obra del Espíritu es la de Cristo. No hay dos obras, es una sola.
y la de Cristo es la del Padre. Tomará de lo mío, y él mismo aclara, dice Jesús, porque todo lo del Padre es mío, todo lo del Padre es mío. Y porque Jesucristo es, al ser el verbo en la Santísima Trinidad, Él es la verdad de Dios. Él es la expresión de Dios. La expresión. Al Padre no lo hemos visto. Hemos visto su expresión, que es Jesucristo, que se ha hecho carne. Se ha hecho carne. El verbo de Dios se hizo carne. Vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Queridos hermanos, en el último capítulo en el cual nos encontramos, estuvimos viendo el artículo del credo que dice, creo en la resurrección de la carne. Y quedamos viendo cómo fue progresivamente revelándose este misterio en la historia de la salvación. Y sobre todo mirábamos el testimonio de los macabeos, aquellos mártires que prefirieron morir a manos de sus verdugos con la esperanza cierta en que Dios le iba a resucitar, el Dios que es fiel. Si ellos morían por su fidelidad a Él, tenían la seguridad de que el Señor, el Dios Todopoderoso, les resucitaría. También los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección de Jesús. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde, ustedes no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes están en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Ya en los tiempos de Jesús, la fe en la resurrección era algo totalmente, sobre todo en esta comunidad de los fariseos, aceptada. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Y de hecho, cuando Pablo se ve en aquella situación, en aquella acusación, justamente porque anunciaba la resurrección de Jesucristo, se armó un altercado porque allí había tanto fariseos como saduceos. Y como los fariseos creían en la resurrección, ahí hubo como una puerta de salida para Pablo en medio de esa situación, de ese conflicto. Y a los saduceos que no creían en la resurrección, vemos cómo Jesús pues le sale al paso diciéndole, ustedes no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes están muy equivocados. Ustedes no entienden de eso, de las Escrituras, ni tampoco del poder de Dios. Son las dos cosas, porque en definitiva ese misterio se nos fue revelando en las Sagradas Escrituras, pero se fundamenta sobre todo en el poder de Dios, que para Dios no hay nada en lo absoluto imposible, porque es el creador de la nada. Es creador. El mismo término creación habla de eso. Crear significa de la nada sacar la realidad. Lo demás es invención, es invento. El invento es a partir ya de algo, pero la creación es a partir de la nada, y eso solo Dios. Solo Dios es creador. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya
un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, del signo del templo, anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Es decir, que en muchas ocasiones habló Jesús de este misterio, y él mismo, en su persona, está ya vivo, presente, real este misterio. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Yo soy, porque soy Dios. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Pero además también la proclamó, la anunció de muchas maneras, con sus palabras y con sus signos. Yo les resucitaré el último día, dice Jesús. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, y yo les resucitaré. Porque claro, Dios va a reclamar lo que le pertenece. Y si yo he recibido su cuerpo y su sangre, es porque ya yo le pertenezco, yo soy suyo. Él ha hecho una alianza nueva y eterna con nosotros. Ya Él habita en nosotros. Y por tanto, pues donde Él está, allí estará también su servidor, allí estará su discípulo, su apóstol, su amigo. Yo me voy a preparar un sitio, dice el Señor. Me voy a preparar un sitio, porque en la casa de mi Padre hay muchas estancias, hay muchas moradas. Muchas moradas. Pero además también, como una prenda de eso, resucitó a varios, por lo menos hay 3 testimonios de resurrección, de vuelta a la vida. No solamente expulsó demonios, anunció con poder el reino, curó a enfermos, perdonó a muchos pecadores, sino que también resucitó a muertos. Por lo menos hay 3 casos. Está el caso de la hija de Jairo, ya le estaban llorando, incluso le mandaron a decir que ya no molesten al maestro, ya se murió. Y dice Jesús, ten fe, mi hijo, ten fe. Basta con que tenga fe, porque la fe en definitiva es la que salva, la fe en Dios, que si yo creo en Él, grande es Dios, bueno es Dios para hacer su obra. Y los que hemos tenido alguna experiencia en nuestra vida lo sabemos, no solamente por palabra, por experiencia. Y todavía un hecho más contundente, aquella viuda de Naín que va con su hijo, ya lo llevan en el ataúd a enterrar. La hija de Jairo todavía estaba en su casa, no hacía tanto tiempo que había muerto, pero ya lo llevaban a enterrar en el ataúd. Y iban llorando. Y ahí le dice Jesús a ese joven, levántate. Pero todavía más contundente todavía es la resurrección de Lázaro. Ya llevaba varios días enterrado. Huele mal, dice una de sus hermanas. Para que quedara claro que Él es la resurrección y la vida. Más aún, Él anunció su propia muerte y su resurrección. De muchas maneras, lo dijo directamente en 3 ocasiones. El Hijo del Hombre tendrá que ser azotado, maltratado, lo van a crucificar, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. También cuando habló del signo de Jonás, 3 días duró Jonás en el vientre del pez, 3 días durará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. También Él le dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Se refería al templo de su cuerpo. Y Jesucristo realmente resucitó. Realmente resucitó. Ser testigos de Cristo es ser testigo de su resurrección. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada
por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos con Él, como Él y por Él. Ser testigos de Cristo es ser testigo de su muerte, pero también de su resurrección, como dice el canto, ¿verdad? Yo soy testigo del poder de Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento con este su programa, Profundizando en la Fe. Bien, hermanos, seguimos ahondando un poquito en este misterio de fe. Creo en la resurrección de la carne. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? Desde el principio, esta fue una piedra de tropiezo, el anuncio de la resurrección, comenzando por la resurrección del mismo Jesucristo. Incluso a los mismos apóstoles les costó, les dio trabajo entender este misterio. Y por eso fueron y vieron allí la tumba vacía, pero no bastó la tumba vacía. No. Entonces comienzan a ver lo que decían las Sagradas Escrituras. Y vienen las apariciones del mismo Jesús. Aquellas dudas de Tomás. Es normal, porque es algo que sobrepasa totalmente nuestra comprensión. Cuando Pablo también, allí en el Areópago en Atenas, habló de la resurrección de los muertos, dijeron, de ese tema te vamos a escuchar en otro momento. Por eso entonces vienen algunas preguntas que es preciso que vayamos aclarando un poco, porque tampoco no es que vamos a, podríamos decir, a entender con una claridad meridiana este misterio. Son misterios. Y como tal, al final, pues, nos aproximamos, pero al final lo único que debemos decir es, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Dame la gracia de seguir, de abandonarme a tu inmenso amor y a tu inmenso poder. ¿Cómo resucitan los muertos? Primeramente, ¿qué es resucitar? En la muerte, separación de alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida corruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. En el momento de la muerte se da una separación del alma y del cuerpo. Y justamente porque se da esa separación, ya el cuerpo pierde el principio de unidad, pierde la vitalidad, pierde su armonía, se le ha ido la vida y cae en la muerte. El alma va hacia Dios, el cuerpo se va descomponiendo. Pero al final, de una manera que nosotros ni sabemos ni nos imaginamos, Dios con su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos una vida incorruptible.
¿Cómo será eso? Yo no lo sé, no lo sabemos. Pero si Jesucristo resucitó y realmente resucitó y resucitó con su cuerpo, por eso le dijo a los apóstoles, y nosotros estamos llamados a participar de todo su misterio, de su vida, de su muerte y también de su resurrección. Como Él, naturalmente con Él, por Él y en Él. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Nos dice Jesús en el Evangelio. De ahí que cada uno debe ir viendo con qué material va construyendo su vida, su historia, su templo. ¿Cómo yo voy haciendo mi vida? ¿Voy haciendo el mal? ¿Voy haciendo el bien? De tal manera que lo que yo soy hoy, aquí en esta vida terrena, es fruto de todo lo que se ha ido sembrando en mi vida anterior, en mi vida pasada. Y cada uno debe ver esta realidad. ¿En qué punto estás? Y estás construyendo para la vida eterna. ¿Cómo? ¿Cómo será la resurrección? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Será nuestro cuerpo, será tu cuerpo, con todas tus características, pero no un cuerpo material, sino un cuerpo espiritual, como el de Cristo. Era su cuerpo. Y cuando los discípulos lo vieron allí aparecer, fue el mismo Jesús, pero un cuerpo espiritual, un cuerpo que penetraba las puertas cerradas, pero su cuerpo, su propia identidad. Y esto nos llama también a nosotros a tener este respeto por el cuerpo, porque el cuerpo no es solamente la carne. El cuerpo va más allá. El cuerpo es expresión de mi ser, expresión de mi espíritu. Todo lo que yo soy interiormente lo expreso a través del cuerpo. Por eso hay una unidad esencial. El hombre es una unidad esencial de alma y cuerpo. En la muerte se da esta separación, pero volverá a la esencia, volverá a la unión por el poder del Dios que todo lo puede. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este su programa. Seguiremos ahondando un poco más en este gran misterio de la resurrección de Jesucristo, que es también nuestra resurrección, porque habita en nosotros su mismo Espíritu. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.